Imagina que estás en el jardín, y en lugar del zumbido leve de una abeja, escuchas algo que parece un helicóptero acercándose. No es un dron, no es una máquina, es una abeja. Pero no una cualquiera. Mide como tú, pesa como un perro grande y vuela como si su vida dependiera de ello. Una abeja de tamaño humano tendría el cuerpo cubierto por una gruesa capa de pelos rígidos con los que detecta vibraciones, recoge polen y siente el mundo. Cada uno de sus ojos, del tamaño de una pelota de tenis, estaría compuesto por miles de lentes diminutas que le permitirían ver en una especie de mosaico de colores. Verías cómo su cabeza gira ligeramente mientras analiza todo lo que se mueve a su alrededor con una precisión enfermiza. Sus antenas, largas como látigos de cuero, no estarían quietas ni un segundo. Son su GPS, su radar, su termómetro y su estación meteorológica personal. Con ellas puede detectar la dirección del viento, la composición química del aire y hasta si otro ser vivo tiene miedo. Y su lengua, una especie de tubo retráctil más largo que tu mano, estaría diseñada para extraer néctar como si fuera una manguera con vida propia. Las patas delanteras funcionarían como un laboratorio en miniatura. Una abeja puede saborear con los pies. Y una de tamaño humano podría saber si algo es comestible con solo tocarlo. Pero lo más llamativo sería el par de patas traseras, fuertes, robustas, llenas de pelos en forma de cesta, capaces de acumular casi medio kilo de polen en un solo viaje. El zumbido sería una sinfonía de terror. No porque sea agresiva, sino por la fuerza con la que bate sus alas. A tamaño real, cada ala sería del tamaño de una tabla de skate. Batiéndolas más de 200 veces por segundo, generaría un sonido tan potente que haría vibrar los cristales. Y aún así, seguiría siendo capaz de volar, gracias a una combinación absurda de fuerza muscular, coordinación extrema y pura eficiencia aerodinámica. Pero una sola abeja no es nada sin su colmena. Y aquí es donde la cosa se desmadra. Una colmena de abejas de tamaño humano sería una ciudad en sí misma. Con estructuras hexagonales del tamaño de cubículos de oficina, pasillos que se comunican con precisión quirúrgica y obreras que se mueven como si alguien les hubiera instalado un mapa mental. Cada abeja sabría qué hacer, cuándo hacerlo y cómo, sin recibir órdenes ni perder tiempo. Algunas irían de flor en flor, otras vigilarían la entrada como soldados romanos, y otras se dedicarían exclusivamente a ventilar la colmena con el movimiento de sus alas. La reina, en cambio, sería una presencia imponente. Un ser del tamaño de un humano alto, pero con un abdomen aún más alargado, capaz de poner miles de huevos por semana. Y jamás abandonaría su trono, porque todas las demás viven solo para protegerla. Su simple presencia modifica el comportamiento de las demás. No habla ni ordena. Emite señales químicas tan potentes que podrían compararse con feromonas concentradas a niveles industriales. Y aquí llega lo más inquietante, la organización. Una abeja de este tamaño no solo conservaría su inteligencia colectiva, la amplificaría. Porque cuanto más grande es, más complejas son sus interacciones. Sería capaz de tomar decisiones rápidas junto con miles de compañeras. Serían enjambres conscientes, como un cerebro repartido en miles de cuerpos. Si decidieran que un intruso no debe estar ahí, no habría escapatoria. No atacarían al azar. Lo harían con estrategia. Y eso es lo que exploraremos en la siguiente parte. Porque una cosa es ver una abeja gigante y otra muy distinta, enfrentarte a todo un enjambre en formación de combate. Cuando un enjambre de abejas normales se pone en marcha, es como una nube viva. Pero si esas abejas midieran lo mismo que tú, la imagen sería otra. Una especie de escuadrón aéreo sincronizado al milímetro, capaz de oscurecer el cielo, de hacer temblar el suelo solo con el batir de sus alas. No volarían desordenadas. Formarían una coreografía perfecta, como si cada una conociera el plan exacto sin que nadie lo haya explicado. Y lo más inquietante es que, en cierto modo, así es. Las abejas no piensan como nosotros, pero toman decisiones colectivas de forma que muchos expertos humanos en logística querrían imitar. Cuando necesitan buscar un nuevo lugar para vivir, mandan exploradoras. Entran, salen, comparan y votan. Y las opciones más prometedoras ganan gracias a un sistema de señales que hace que otras vayan a comprobarlas. Al final, sin discusiones ni jefes, todas se ponen de acuerdo en el mejor sitio. Ahora imagina ese proceso, pero a escala humana. Cientos de abejas de 2 metros, comunicándose con movimientos precisos y señales invisibles, decidiendo juntas si algo debe ser investigado, vigilado o eliminado. El aguijón sería su último recurso, pero no por eso menos impactante. En una abeja normal, tiene forma de arpón y se queda clavado.
En una del tamaño de una persona, sería como una lanza afilada de más de 10 centímetros, con la fuerza suficiente para atravesar materiales blandos como si fueran mantequilla. No lo usaría sin motivo, pero si lo hace, no lo hace sola. Las abejas atacan en grupo, de forma dirigida. Identifican un blanco y descargan toda su energía en ese punto. Un enjambre gigante no picaría al azar. Rodearía, aislaría y actuaría. Como una mente única. Y aquí entra una de las estrategias más extrañas del reino animal, el abrazo mortal. Algunas abejas, cuando se enfrentan a un enemigo peligroso pero pequeño, como una avispa, lo rodean y lo cubren por completo. Luego empiezan a vibrar sus músculos, generando calor. No lo muerden ni lo pican. Lo cocinan vivo. Lo más fascinante es que controlan la temperatura exacta para que el enemigo muera, pero ellas no. Este tipo de precisión, en abejas de tamaño humano, sería escalofriante. Podrían envolver a un intruso y asfixiarlo con el calor de sus propios cuerpos, sin necesidad de violencia visible. Dentro de la colmena, todo tendría un propósito. Habría nodrizas gigantes que alimentarían a las larvas, que aquí serían del tamaño de un brazo humano, con una papilla que fabricarían ellas mismas a partir de polen y néctar. Otras serían arquitectas, reforzando las paredes de cera con una precisión que ni los ingenieros modernos igualarían. Cada hexágono estaría alineado para soportar el peso de cientos de kilos, y aún así se mantendría ligero. Y luego estarían las centinelas, abejas que se turnan en la entrada, controlando quién entra y quién sale. Reconocen a las suyas por el olor. Y si una huele diferente, la bloquean al instante. Todo en su mundo funcionaría como un mecanismo perfecto. Desde fuera parecerían insectos monstruosos. Desde dentro, serían una sociedad con reglas tan afinadas que el caos no tiene lugar. No pierden tiempo discutiendo, no se rebelan y no improvisan. Y lo hacen con una eficiencia que, si fuera humana, sería considerada casi robótica. Pero no son robots. Son abejas. Y su capacidad de adaptación es lo que les permite sobrevivir a casi cualquier situación. Lo más curioso es que no lo hacen por instinto ciego. Toman decisiones, cambian de estrategia si algo falla y corrigen errores. En un mundo de abejas gigantes, eso implicaría que no solo sabrían moverse en masa, sabrían reorganizarse si pierden miembros, reconstruirse desde cero, reprogramar toda su estructura si hace falta. Una especie que puede funcionar como un enjambre inteligente, con individuos del tamaño de una persona, no necesita suerte ni armas. Tiene algo mucho más peligroso: coordinación total. Porque si una colmena puede mantener una estructura tan precisa, lo que viene después es aún más impactante. Lo que pasa cuando esa inteligencia colectiva se combina con velocidad, fuerza y algo que ninguna otra criatura tiene. Un lenguaje secreto hecho de danza. Sí, las abejas bailan, pero no como imaginas. Las abejas bailan. Y no es una metáfora. Una abeja que encuentra algo valioso regresa a la colmena, se sube a un panal y empieza a moverse. Es un baile codificado que marca direcciones, distancias y calidad del recurso con la orientación de su cuerpo y la velocidad del movimiento. Ahora imagina eso a escala humana. Una abeja de 2 metros danzando como una brújula viva, mientras decenas de compañeras la observan, interpretan el mensaje y salen disparadas sin margen de error. No hay palabras, pero el lenguaje es más preciso que cualquier conversación. Este baile no se improvisa. Es el resultado de una exactitud milimétrica. La abeja calcula la posición del sol, la inclinación del terreno, la distancia del objetivo y convierte todo eso en movimientos. Cada giro es información. Y las demás la entienden. En una versión gigante, el espectáculo sería hipnótico. Verías a una de estas criaturas moverse como una aguja de reloj, en espiral, en línea recta, inclinada, mientras el resto se activa como si les acabaran de transmitir una orden urgente. Pero no hay líder, no hay voz. Solo el baile. Además, el vuelo de una abeja de tamaño humano no sería torpe ni lento. Aunque su cuerpo sea gigantesco, la fuerza de sus músculos y la estructura de sus alas le permitirían moverse con una agilidad absurda. Podría flotar en el aire como si pesara la mitad, hacer giros cerrados, frenar en seco y retomar el vuelo sin perder el equilibrio. Y si hablamos de velocidad, alcanzar los 50 km por hora no sería nada extraño. Lo haría volando a ras del suelo, a medio metro de tu cara, con la potencia de un motor que zumba con furia, pero con una precisión quirúrgica que evita cualquier choque. Una sola abeja gigante podría recorrer kilómetros en busca de néctar. Pero su objetivo no sería alimentarse, sino recolectar. Y cuando encontrase una fuente rica, el proceso se activaría como una alarma silenciosa.
Volvería, bailaría, y en cuestión de minutos decenas de compañeras estarían volando hacia el mismo sitio. Lo más fascinante es que, aunque todas llegaran al mismo lugar, no competirían. Compartirían el trabajo sin conflicto, cada una encargándose de una parte como si fueran piezas de un engranaje invisible. La cera que producen tampoco es simple. En tamaño normal, una abeja fabrica escamas diminutas con glándulas especiales y las moldea con la boca. A tamaño humano, cada escama sería como una lámina de jabón caliente, moldeada con una precisión artesanal para construir estructuras finas, resistentes y perfectas. Y no hacen una al azar. Todas las abejas conocen la forma exacta del hexágono y lo construyen sin medir, sin ver planos, sin equivocarse. En colmenas humanas, esto se traduciría en una arquitectura natural tan eficiente que dejaría en ridículo a más de un diseñador. Por si fuera poco, el sentido del olfato de una abeja es tan potente que puede detectar compuestos químicos a niveles que ni siquiera los perros alcanzan. Traducido a tamaño humano, una abeja gigante podría seguir un rastro de olor a kilómetros de distancia, identificar la presencia de otro ser vivo solo por su respiración o rastrear flores individuales en campos inmensos. Y ese olfato no es pasivo, lo usan para reconocerse, para detectar amenazas, para elegir qué larvas alimentar con jalea real y cuáles no. Cada olor es un código, y ellas lo leen sin esfuerzo. Y aquí está la conclusión más inquietante. Si las abejas tuvieran el tamaño de una persona, no se limitarían a ser criaturas gigantes. Serían una civilización paralela, regida por normas tan estrictas como invisibles, capaz de crear, comunicar, coordinar y sobrevivir sin necesidad de conflictos internos ni líderes visibles. Una sociedad que no necesita herramientas porque ellas mismas son herramientas vivientes. No hablarían ni escribirían. Pero cada una sabría lo que tiene que hacer. Y lo haría a la perfección. Porque las abejas no improvisan. Ejecutan sin dudar. Y si alguna vez llegan a ser tan grandes como tú, no sería el zumbido lo que te pondría nervioso. Sería el silencio. Porque si no hacen ruido, es porque ya han decidido moverse. Y cuando se mueven es demasiado tarde para escapar.